Y bueno, pues en estos momentos nos encontramos con el senador Alejandro Armenta, bueno, y quien vamos a estar platicando acerca de la aprobación de esta miscelánea del paquete económico. El senador Alejandro Armenta Mier, quien es presidente precisamente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Le damos la bienvenida, le agradecemos que se encuentre con nosotros y básicamente, senador, pues, si pudiera platicarnos o decirnos principalmente cuáles son los elementos centrales de este paquete económico que se aprobó recientemente. Gracias sin embargo, y gracias a ustedes, Romina y Daniela, por esta oportunidad de comunicación. El paquete económico que fue entregado a diputados y senadores el 8 de septiembre, hace más de 49 días, tiene y tiene el propósito, sin duda, de recuperar la economía del país a través de estímulos y lograr la justicia tributaria a favor de las micro, pequeñas, medianas empresas del país, que son el 96% de las unidades productivas que tenemos en México. La segunda gran prioridad es fortalecer las capacidades en materia de salud en los 32 estados de la República y en los más de 2.500 municipios del país, y sin duda atender potencialidades de seguridad para combatir la inseguridad en el país. Bajo esa lógica, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos hizo llegar el paquete económico a través de la Secretaría de Hacienda, y hemos aprobado en el Senado la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y la ley de derechos, con un criterio fundamental: justicia tributaria, consolidación de la justicia tributaria, que significa el que gana más paga más impuestos. En el ejemplo concreto son los bancos, y el que gana menos paga menos impuestos. El ejemplo son las micro, pequeñas, medianas empresas con el régimen simplificado de confianza ciudadana, pero todos pagamos impuestos. Esa es la lógica de este paquete económico, Romina y Daniela. Senador, vimos una discusión bastante acalorada por parte de la oposición. También hemos tenido oportunidad de platicar con otros senadores respecto a lo que se discutió y lo que se aprobó. Hubo mucha molestia respecto a lo del tema de los donativos. Eso fue algo de lo que más alarmó. Pero cuéntanos ustedes desde dentro cómo se vivió esta discusión y qué escucharon de, pues, las preocupaciones más importantes de los grupos parlamentarios de oposición. Bajo el liderazgo del senador Monreal, quiero informarles que hubo un trabajo legislativo incluyente, prudente. Las voces que hay en el Senado de todos los grupos parlamentarios, de los minoritarios, PRI, PAN, PRD, y de la mayoría que integramos Morena, PT, PES, Verde, fue prudente. Escuchamos a todos, a todas. Creo que es muy valioso destacar que hubo tolerancia. Los puntos de vista son entendibles porque cada grupo representa una visión de país. Nosotros representamos la visión de un país donde se rescata a las micro, pequeñas, medianas empresas, donde se apoya a las mujeres con la miscelánea fiscal a través de haber eliminado del 16 al 0% el impuesto a todos los productos de higiene femenina durante la etapa menstrual. Sin duda es un triunfo para la economía de las mujeres y de las familias. Y también logramos reducir como nunca. Es una reforma fiscal histórica, revolucionaria, porque actualmente los micro, pequeños, medianos empresarios que obtienen de 600 a 3.5 millones de pesos en ingresos tienen una carga de impuesto a la renta de entre el 7.5 hasta el 31%. Nosotros logramos reducir con esta miscelánea el impuesto del 1 y máximo al 2.5%. Pongo un ejemplo. Los millones de empresarios que en México, emprendedores, obtienen
ingresos hasta 3.5 millones de pesos, actualmente pagan un impuesto del 31%. Con lo que acabamos de aprobar a favor de ellos, solo van a pagar un impuesto del 2.5%. Pagaban de impuestos 1.075.000 pesos y solo van a pagar un impuesto del 2.5% que representa tan solo 75.000 pesos. Este es un ejemplo. Otro ejemplo contundente es la base de los microempresarios que obtienen ingresos al año por 300,000 pesos, hasta 300,000 pesos, actualmente pagan una tasa de impuesto del 7.5%, es decir, de 300,000 pesos de ingreso, pagan 45,000 pesos de impuestos. Con esta reforma, solo van a pagar 3,000 pesos al año. Sin duda, ningún gobierno había tomado la decisión de ampliar la base tributaria, de lograr la formalidad y de apoyar, alentar a los micro, pequeños, medianos empresarios del sector agropecuario, del sector servicios, del sector industrial. Y eso lo acabamos de lograr estos días, desde luego con el paquete económico que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Senador, y entonces, bueno, con lo que nos acaba de exponer, entonces, ¿por qué algunos senadores de la oposición lo han dicho en estos debates tan acalorados, incluso en algunas entrevistas, que se aprobó una reforma fiscal que, bueno, pues que tiende al terrorismo fiscal? Y también quisiera preguntarle sobre uno de los temas polémicos, que es el tema de las deducciones, de los donativos para personas físicas. Por ahí hablamos también con senadores de la oposición, quienes insisten que estas medidas pues tienden a desalentar a la persona común, incluso a cualquier persona que pueda donar a la Cruz Roja, que tienden sí, pues a desalentar estos donativos al ponerles un límite, incluso por ahí hablaban o mencionaban la palabra de hasta prohibición. Si pudiera explicarnos un poco cómo va a quedar lo de los donativos de una persona física, tomando en cuenta algún empresario con un sueldo común o un sueldo medianamente elevado, cómo va a ser el límite de esos, si va a ser a los donativos o a las deducciones o al dinero, al impuesto, a lo que se les regresa de la deducción de estos impuestos, senador. Esas dos preguntas. Qué importante esto que comentan ustedes, Romina y Daniela, porque me permite diferenciar entre una verdad y una mentira. Ellos protegen la evasión fiscal, el saqueo fiscal y presupuestal. Nosotros estamos a favor de una cultura que privilegie la recaudación justa. Por eso, primero, no es terrorismo fiscal el que un joven que tiene 18, 19, 20 años pueda obtener su registro federal de contribuyentes, que es un insumo para su historial tributario, que le permite quedar ajeno a lo que sucedía en el pasado, cuando muchas empresas fantasmas crearon empresas, personas dedicadas al crimen organizado, a la delincuencia organizada, crearon empresas y engancharon a jóvenes que, sin saber que eran utilizados su registro federal de contribuyente, se convertían en socios de empresas que lograron desviar más de 4.5 billones de pesos en el país, en el gobierno corrupto del pasado. Hoy, ¿qué va a tener un joven? Un joven que tiene 18, 19, 20, 21 años y no tiene actividad económica, no paga impuestos. Pero también hay que decir, un joven que tiene 18, 19, 20, 21 años o 22 y tiene actividades productivas, pues claro que debe de pagar impuestos. La Constitución lo dice claramente en el artículo 31, 32 de la Constitución. Todos los ciudadanos que tienen la categoría de ciudadanos por tener 18 años cumplidos son sujetos de derechos y de obligaciones. Y todos los mexicanos que tenemos calidad de ciudadanos debemos de contribuir a el ingreso de la nación. Eliminamos la actitud punitiva de esta disposición, es decir, si un joven
no se registra, no saca su registro federal de contribuyentes, simplemente no va a tener sanción, y si la saca y no tiene actividad económica, no va a pagar impuestos. Eso no es terrorismo fiscal. Eso es normalidad, eso es cultura tributaria, eso es querer a la nación. Lo que ellos quieren, estas voces que representan a el saqueo fiscal, energético, presupuestal, a las empresas fantasmas y la facturación apócrifa, lo que quieren es tener jóvenes que no tienen control de su registro federal de contribuyentes para que los sigan enganchando en empresas fantasmas y defraudando al país. Ahora, con respecto a la otra pregunta que me haces sobre las asociaciones, la ley es muy clara y la miscelánea que aprobamos es muy clara. No se toca a las empresas que donan, es decir, a las personas morales. Si una empresa, la Cruz Roja o pues la UNAM o cualquier institución obtiene ingresos, el 80% de los ingresos que obtiene son de personas morales. Es decir, eso no se toca. El 80% de sus ingresos no se tocan. Van a seguir recibiendo. Pero el 20% lo reciben algunos de empresas, de personas físicas. Las personas físicas van a poder deducir hasta el 15% de sus ingresos. Según los estudios que presentó el SAT, el 80% de las aportaciones de personas físicas no es mayor a 30,000 pesos por cada persona física. Lo que hay es un pequeño grupo selecto de personas físicas que utilizaba estos donativos a sus fundaciones, a sus empresas disfrazadas de fundaciones para evadir el fisco, para dar millones de pesos supuestamente en donativos, para evadir el pago de impuestos. Y en México se acabó la complicidad, la evasión fiscal y la condonación de impuestos. Así es que solo es el 20% del 20% de las personas físicas que usaban a las fundaciones para evadir los impuestos y cometer un fraude fiscal. Ellos defienden a las organizaciones que, pues sin duda, creaban las grandes empresas, no quiero dar nombres, pero las grandes empresas crean sus fundaciones para evadir impuestos y para cometer fraude fiscal. Eso se acabó, pero una fundación que se encarga, por ejemplo, de atender a niños sordomudos o a niños con debilidad visual, van a poder recibir el 80% de sus donativos, los van a poder recibir de personas morales sin ningún problema. Y de personas físicas, lo que van a hacer es recibir el 15% de esos ingresos. Si una persona recibe 1,000,000 de pesos de ingresos, va a poder deducir 150,000 pesos. O sea, va a poderle dar 150,000 pesos a la fundación y va a poder, sin duda, colaborar y cooperar, solo que se va a transparentar. Ese va a ser el tema. Senador, ¿y por qué no dar algunos ejemplos? Decía que no quería dar nombres, pero pues si ya está aprobado, pues ¿por qué no dar algunos como ejemplos? Ahí te va uno, pero que no se entere nadie, ¿te parece? En secreto. Bueno, me prometes que nadie se va a enterar. Los Oxxos. Bueno, de esos ya se ha platicado, ya eso se ha platicado. A ver, otro ejemplo. Bueno, Iberdrola tiene También ya se ha fundaciones. dicho. Otro igual ya conocido, senador. No, ustedes me quieren comprometer y si no, después no me van a dejar, me van a cancelar me van a bloquear mis cuentas bancarias. Los bancos hacen eso frecuentemente, los bancos extranjeros. Ok, muy bien. Muy bien. Nada más una cosa que no me queda como muy clara, senador, porque, perdón que repita en el tema, que son más allá de las empresas, que ya sabemos y ya se había dicho que no, a ellas no se les va a tocar. En el tema de las personas físicas que hacen donativos,
¿tienen información, es decir, a cuántas personas podría impactar o si sí les va a impactar este límite que se les impone a un ciudadano común? No hay impacto. Realmente una empresa que recibe donativos va a seguir recibiendo donativos. Esa es la gran mentira que ellos quieren manipular. Si tú tienes una fundación, vas a seguir recibiendo, si recibías 100,000 pesos al año, 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos al año, lo vas a seguir recibiendo. Sí, La mi red, duda es, por ejemplo, yo como donador, como persona que pueda donar y como persona física, ¿voy a poder seguir donando las mismas el cantidades? 15%, el 15% de tus ingresos totales al año. Si recibes 1,000,000 de pesos, vas a poder donar 150,000 pesos, que eso lo puedes deducir. Eso. Pero si tú recibías, te pongo el ejemplo de persona física, 100 millones de pesos como persona física, 100 millones de pesos por ingresos, podías deducir 100 millones de pesos. ¿Tú crees que eso es correcto? Claro. Yo creo que eso no es correcto, porque ahí está el truco. Ahí es donde los grandes bancos, las grandes empresas, las grandes personas físicas evadían al fisco. Ahí está el ejemplo. Exacto, senador. Por último, creemos también que parte de cómo vimos la discusión en cuanto al tema del presupuesto nos da algunas luces de cómo va a venir, pues, la que va a ser considerada una de las batallas más complicadas para los legisladores en el Senado y en diputados, que es la aprobación de la reforma eléctrica. Preguntarle cómo ve usted los ánimos para la aprobación y también preguntarle, ¿Morena va a negociar con otros partidos que están en coalición, en otras coaliciones, o cómo viene el tema? Gracias, gracias Romina y Daniela. Me permiten entrar en un tema que a mí me fascina, porque el 11 de noviembre del 2020 impulsé junto con 64 senadoras y senadores la iniciativa para recuperar la rectoría de litio. Y en el marco de la reforma eléctrica que ha presentado el presidente Andrés Manuel, rescata litio y amplía esta iniciativa que nosotros presentamos con los minerales estratégicos y las tierras raras, que debo decirles, China es quien genera el 80% de todos los suministros de procesos energéticos eléctricos en el mundo, utilizando materias primas de México, como lo es el litio, a través de las empresas que tiene en nuestro país. ¿Qué queremos nosotros? Bienvenida la inversión nacional, privada y extranjera. Lo que no queremos es que se lleven las materias primas baratas, regaladas, como arena de río, y nos regresen procesos industriales, desarrollo industrial que ellos generan con tecnología y nos la venden a altos costos. México debe de lograr la soberanía energética, debe de obtener el fortalecimiento de la soberanía en términos de recursos fósiles y debe con el litio, que es la llave de acceso entre las energías fósiles y las energías limpias, prepararse para esta transición en los próximos 100 años. Por eso, claro que vamos a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo personal como promotor de esta iniciativa que presentamos el 11 de noviembre del 2020. Estoy muy contento porque el presidente amplía, retoma y tiene una visión nacionalista con respecto a la importancia de la soberanía energética. Vamos a dialogar. Yo estoy convencido que las y los senadores, bajo el trabajo, la conciliación que ha caracterizado al senador Ricardo Monreal, los y los senadores van a anteponer su espíritu nacionalista antes que intereses privados y vamos a lograr, una vez que llegue al Senado, vamos a lograr la mayoría por el bien de México. Senador,
Y entonces sí negociarían con el PRI. ¿Y cómo creen que, cómo ven ustedes como senadores y como legisladores de Morena? ¿Creen que independientemente de una negociación se pueda llegar con un acuerdo o un acuerdo con el PRI para que los apoyen con esta reforma eléctrica, energética? Qué importante el comentario que hacen Romina, Daniela, sin embargo, porque negociar no es pactar actos incorrectos. Eh, Conciliar el interés público significa que la patria es primero. Y un proyecto donde se busca que México obtenga la soberanía energética, sin duda, es anteponer el interés del país a los intereses partidarios. Ese sería el marco con el que vamos a dialogar con las y los senadores. Así se ha logrado en el Senado de la República. Se han logrado reformas constitucionales donde la mayoría, 2/3 de senadoras y senadores, hemos logrado apoyar, por ejemplo, elevar a rango constitucional el fraude electoral, la corrupción, catalogar como delito grave a la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburos. Creo que la visión nacionalista de las y los senadores se va a imponer en esta reforma energética. No será un camino fácil, pero va a ser un objetivo, va a ser un triunfo contundente, trascendente para la historia de nuestro país. Perfecto, senador Alejandro Armenta, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias para platicar de todos estos temas. Muchas gracias. Gracias a Café y Noticias, gracias a Sin embargo, gracias Romina, Daniela, a su audiencia. La patria es primero. Vamos a rescatar el litio para que sea el instrumento transformador que demandan las y los mexicanos. Gracias. Gracias, senador. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.